Queridos hermanos, os damos una cálida bienvenida a la reunión de fin de semana en la que podremos disfrutar de un delicioso banquete espiritual. Para comenzar, os invito a que cantemos todos juntos la canción número 3. Tú me das fuerza, confianza y valor. Y después nos dirigiremos en oración a Jehová. Ahora vamos a disfrutar de un interesante discurso público que nos dirigirá nuestro hermano Rubén Arto, con un tema muy interesante. Jehová es una altura segura para su pueblo. Te escuchamos con atención, hermano Arto. ¿Es razonable pensar que Dios se interese por nosotros, se interese por mí, se interese por usted, sea consciente de que sabe lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, en este sentido es increíble cómo el mundo en manos de Satanás ha desprestigiado las cualidades, la personalidad del Creador. Lo ha pintado con falsos colores, haciéndonos entender que es un Dios insensible, alejado de la humanidad. De hecho, hoy millones y millones de personas le echan la culpa a Dios de lo que está sucediendo, de sus males, de sus tragedias. Millones de personas ni siquiera quieren oír hablar de un Dios tan cruel. Pero es que millones y millones de personas ni siquiera piensan que exista un creador. Sin embargo,
en su palabra la Biblia se le describe con términos tan cercanos, tan atractivos, atrayentes, como los siguientes, como nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro Pastor o nuestro Superintendente de nuestras almas. Esto nos hace entender de que a pesar de su excelsa posición en el universo, como creador de todo, Rey de la eternidad o Dios Todopoderoso, es un Dios cercano, que siente ternura y compasión por cada uno de los seres que habitan este planeta, por cada uno de nosotros. De hecho, en los próximos minutos vamos a destacar una verdad fundamental basada en las Escrituras. La verdad fundamental de que si nos refugiamos en Jehová como nuestro Creador, como Padre, como amigo, como una plaza fuerte para nosotros, no habrá problema que no podamos superar. No habrá ataques que podamos recibir que no podamos hacerles frente. Por eso será un placer analizar juntos un salmo precioso, el Salmo 94. Aquí el salmista supo hacer algo que a veces es muy complejo para nosotros. Supo plasmar en palabras escritas lo que a veces podemos sentir, lo que podemos percibir en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Es probable que cuando leamos este relato, este Salmo 94, nos veamos reflejados en los sentimientos del salmista, pues quizá estemos pasando por momentos de angustia, de ansiedad. Seguramente nos veamos muy reflejados. Por eso, primera idea de este discurso. Pronto Jehová liberará a su pueblo de este mundo malvado. ¿Y por qué decimos que es un mundo malvado? Bueno, leamos juntos, por favor, los primeros 6 versículos de este salmo precioso. Salmo 94, les animo a leer con nosotros en la Biblia. Salmo 94, los versículos del 1 al 6, donde podemos ver qué clase de personas viven en la actualidad. Aquí leemos: Oh Dios de venganzas, Jehová, oh Dios de venganzas, resplandece. Levántate, oh juez de la tierra. Dales su merecido a los arrogantes. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, hasta cuándo seguirán eufóricos los malvados? No paran de hablar con palabras arrogantes. Todos los que hacen el mal andan presumiendo. Aplastan a tu pueblo, oh Jehová, y oprimen a tu herencia. Matan a las viudas y a los residentes extranjeros y asesinan a los huérfanos. ¿Nos hemos dado cuenta de la clase de personas con las que convivimos en la actualidad? Versículo 4. Personas arrogantes, que presumen de sus maldades, que andan eufóricos, incluso hasta se cuelgan en las redes sociales. Y es que parece ser que la única manera de salir adelante en este mundo es alejarse de la honradez, de la bondad, del amor al prójimo. Y qué complicado es vivir así. La cuestión es, ¿merece la pena? ¿De verdad Dios, un Dios de amor, es consciente de cómo está sufriendo la humanidad? Bueno, es posible que incluso nos sintamos como el salmista en el versículo 3, cuando dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, hasta cuándo vas a permitir todo esto? Si alguna vez tenemos esta duda razonable, estas preguntas inquietantes dentro de nosotros, pensemos un momento en cómo se describe a Jehová en los versículos 1 y 2. Aquí en nuestros versículos se le llama a Jehová como, notemos, Dios de venganzas y, versículo 2, juez de la tierra. Y es que la venganza de Jehová traerá alivio y beneficio cuando actúe a favor de los incontables millones y millones de personas que están suspirando y lamentándose por las cosas que se ven. Como justo juez, limpiará su santo nombre por completo, su reputación de todas las mentiras que se le ha lanzado. Además, esto tiene que ser así, porque ya que el versículo 5 dice que hoy como nunca antes aplastan a tu pueblo, al pueblo que lleva su nombre. Y como dice el versículo 6, hoy como nunca antes en la historia se sigue machacando y oprimiendo a las personas más indefensas, como por ejemplo, aquí dice el versículo 6, a las viudas, a los huérfanos o a los residentes extranjeros, es decir, a los inmigrantes, personas con muy pocos recursos que tendrían que ser objeto del cariño, de la hospitalidad de las personas, pero que sin embargo hoy son para las personas malvadas como auténtico pan que hay que comer y tragar. Personas sin escrúpulos que se aprovechan de las personas que están indefensas, quizá teniendo muy poco en sentido material, emocional, lejos de su familia.
Y es que debemos entender la razón por la que se toleran las injusticias, entre ellas las que afectan al pueblo de Dios. Debemos recordar que en este mundo hay cosas que no se pueden cambiar. Y es que estamos en medio de un mundo dominado por la altivez, la arrogancia, un mundo dominado por el amor al dinero, amor al poder, un mundo desamorado que fomenta el desprecio por los demás, la falta de amor y sentimientos humanos. En esencia, este mundo cada vez se parece más al Dios que lo controla, Satanás. Por eso es preciso que nos conformemos con la situación presente y esperemos en que el juez, el justo juez de toda la tierra, Jehová, actúe a favor de su pueblo. Algunos se preguntan, bueno, ¿es que acaso Jehová no se da cuenta de lo que está sucediendo en la actualidad? ¿Los malvados siempre se saldrán con la suya? Bueno, en realidad eso es lo que piensan. Leamos juntos, por favor, los siguientes versículos, del 7 al 11, donde leemos Salmo 94, del 7 al 11, donde dicen, Ja, o Jehová, no ve, y el Dios de Jacob no se entera. Entiendan esto ustedes los insensatos, ustedes los tontos, ¿cuándo van a ser perspicaces? ¿El que hizo el oído acaso no puede oír? ¿O el que formó el ojo acaso no puede ver? ¿El que corrige las naciones acaso no puede reprender? Es Él quien le da conocimiento a la gente. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, sabe que no son más que un suspiro. Como acabamos de leer en esta descripción tan interesante, en el versículo 8, sí sería totalmente insensato y razonable, de tontos, como dice la Biblia, pensar que Jehová no se da cuenta de lo que está pasando. Solo los estúpidos pueden pensar de esa manera. No se dan cuenta de que, como indica la Biblia, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que practicamos está abiertamente expuesto a Dios, aunque queramos o no. Los ojos y oídos de Jehová ven y oyen todo lo que sucede en la tierra. Por eso, si tenemos esto presente, también nosotros seremos personas con discernimiento. Veremos más allá de lo obvio y evitaremos por todos los medios que las prácticas o actitudes mundanas también nos afecten a nosotros. Algunas de estas prácticas o actitudes, algunas son consideradas como meros juegos inofensivos, formas de divertirse. ¿Verdad que hemos escuchado de vez en cuando estas expresiones? Da rienda suelta a tus emociones. No tienes que rendir cuentas a nadie. Haz lo que dicte tu corazón. ¿Verdad que eso se escucha como una cantinela constante en nuestra vida? Como si fuera una propaganda. Pero para nosotros no es así, pues intentamos aceptar como criterio personal de las cosas el punto de vista que tiene Jehová sobre el bien y del mal. Y evitamos llevar algo que es muy común en el mundo, pero que no tiene cabida dentro de la congregación cristiana, llevar una doble vida. Nuestra vida debe reflejar que no nos hemos dejado afectar en lo más mínimo por esta actitud tan dañina y tan común. De hecho, reflexionemos en el versículo 11. Aquí leemos, si Jehová es capaz de conocer los pensamientos de los hombres, ¿acaso no será capaz de ver, de saber lo que hacemos o practicamos cuando nadie nos ve? De todas maneras, mientras esperamos en el día en que el justo juez actúe en la tierra, nos damos cuenta que este mundo en manos de Satanás, debido o como consecuencia del pecado, la enfermedad o la muerte, nos oprime, nos aprieta como nunca antes. De hecho, nos sentimos muchas veces muy frágiles. ¿Y cuán frágil es el mundo actualmente, verdad? Pero sabiendo esto, Jehová está más pendiente de su pueblo que nunca antes en la historia, demostrándonos cariño, afecto y profunda empatía. La cuestión es, ¿hasta qué grado demuestra Jehová empatía por nosotros? Demuestra que sabe nuestro sufrimiento, es consciente de él. Bueno, el profeta Zacarías, en el capítulo 2, versículo 8, dijo una expresión preciosa. Él dijo de Jehová, el que los toca a ustedes, toca la pupila o la niña de mi ojo. Y pensemos cómo reaccionamos cuando se mete algo en nuestros ojos. ¿Verdad que lo protegemos de manera instintiva, actuamos rápidamente sin pensar, pues es algo sumamente valioso? Pues del mismo modo,
nuestro altísimo Creador Jehová comparte nuestras emociones, que siente como suyo nuestro dolor. Y como hemos leído en el versículo 5, no va a permitir que se siga aplastando, afligiendo a su pueblo por tiempo indefinido. Así que estamos convencidos de esta primera idea, de que pronto Jehová liberará a su pueblo de este mundo malvado. Él proveerá la vía de escape en el momento oportuno. Jehová sabe que estamos, por así decirlo, confinados en este sistema, pero la liberación es inminente. En esencia, Él ha fijado el momento y la forma de hacerlo. Sin duda lo esperamos con verdadero anhelo. Analicemos ahora la segunda idea importante de este discurso, y es que Jehová nunca abandona a su pueblo. Pero aquí debemos tener especial cuidado, y es que aunque Jehová nunca va a abandonar al pueblo que lleva su nombre, somos nosotros en definitiva quien le permitimos que sea para nosotros un refugio seguro, una altura segura, que nos proteja en momentos de dificultad. La pregunta es, ¿cómo se lo permitimos y con qué resultado? Los siguientes dos versículos nos dan la clave. Leamos, por favor, Salmo 94, los versículos 12 y 13, donde leemos: Feliz el hombre al que tú corriges, oh Jah, al que le enseñas tu ley, para darle tranquilidad en los días malos, hasta que se cabe un hoyo para los malvados. Sí, en estos textos se nos enseña una verdad fundamental, y es que es vital dejarse aconsejar por Jehová, dejarse corregir por él. Y en este sentido somos especialmente privilegiados, pues se nos ha dado la oportunidad impresionante de tener una estrecha relación con él. Pero debemos esforzarnos para que Jehová nunca nos abandone. En esencia, Jehová hoy en día nos está preparando para que pasemos con vida a su nuevo mundo. Pero para hacerlo es necesario que recibamos corrección, entrenamiento, que seamos enseñados. La cuestión es, ¿cómo nos corrige o cómo nos enseña Jehová en la actualidad? Pues lo hace a través de tres medios principales. El primero, por medio de las reuniones, ya sea en salones del reino o a través de los medios dispositivos como Zoom u otras aplicaciones. A través de las reuniones recibimos su guía, su consejo, recibimos su corrección, también recibimos consuelo, estímulo, nuestra esperanza se hace más firme, más segura. En esencia, en las reuniones somos moldeados por la mano del alfarero Jehová. También nos enseña, nos corrige con el segundo medio, su palabra, la Biblia. En esencia, su palabra nos refina a tal grado que es capaz de, por así decirlo, lavarnos por dentro. Es decir, logramos arrancar actitudes y prácticas mundanas que decíamos antes y logramos convertirlas, con la ayuda de Jehová, en cualidades piadosas que honran a Jehová y a nuestro prójimo. Pero también tenemos que hacer algo por nuestra parte. Debemos estudiar de manera diligente para adquirir conocimiento exacto de la verdad. Este conocimiento exacto nos da estabilidad, felicidad en momentos complicados de la vida. Nos infunde la seguridad o la tranquilidad que dice el versículo 13, nos da tranquilidad en los días malos para aguantar las adversidades y que pase lo que pase, lo hagamos con gozo, mirando al futuro con optimismo. La pregunta es obvia. ¿Permito que Jehová me corrija y me moldee a su gusto? Es decir, ¿me esfuerzo por aprovecharlo ahora de manera especial en esta situación? ¿Dejarnos corregir? ¿Dejarnos pulir por Jehová? En esencia, nos sentimos, como dice el versículo 12, felices de ser enseñados por Jehová. Pues sin duda que nos sentimos así, ¿verdad? Verdaderamente felices, privilegiados de formar parte hoy día del pueblo que lleva el nombre de Jehová. De hecho, nuestra resolución y confianza es la que se muestra en los próximos tres versículos, los versículos 14 al 16, donde leemos: Porque Jehová no dejará a su pueblo, ni abandonará su herencia, porque la sentencia volverá a ser justa, y todos los de corazón recto la seguirán. ¿Quién se levantará a favor de mí contra los malvados? ¿Quién se pondrá de parte de mí contra los que hacen el mal?
Sí, estamos totalmente convencidos de que Jehová se pondrá de parte nuestra, de parte nuestra. Estamos totalmente convencidos de que Jehová nunca abandonará a su pueblo. Nos cuida en la actualidad y nos protegerá en el futuro. Por eso nunca debemos pensar que sufrimos calamidades por haberle fallado a Jehová. Recordemos que no somos inmunes a los problemas, las enfermedades, las tragedias, los accidentes. Pero hay algo que nos distingue del resto. Y es que, como acabamos de leer en el versículo 14, somos, notemos, su herencia, su herencia. Y pensemos en esto por un instante. Una herencia es algo valioso, no tiene que ser muy caro. Puede ser quizá una cadena, una pulsera, incluso hasta un dibujito que nos dejó nuestro papá, nuestra mamá o hizo nuestro hijito. Aunque no sea muy valioso en sentido económico, como lo queremos, como nuestras emociones están envueltas, lo atesoramos de verdad. ¿Permitiríamos que alguien lo robara, lo destruyera, lo vendiera, se deshiciera de él? ¿Verdad que no? Pues de igual modo, quizá podemos pensar de que no valemos mucho, de que no valemos nada, pero sin embargo, para Jehová somos especialmente valiosos. No importa dónde estemos, ni qué podamos vivir, ni quién ataque a su pueblo. Jehová es nuestro Dios, es nuestro amigo y siempre estará a nuestro lado y hará que la justicia, que hoy brilla por su ausencia, vuelva a ser una realidad en el mundo. La injusticia y la maldad, que son características de este mundo dominado por Satanás, serán cosas del pasado. ¿Y no es cierto que deseamos ese día? ¿No es cierto que lo deseamos quizá como nunca antes? ¿No es cierto que quizá lo estemos pidiendo con insistencia? Pues seguramente que sí. No obstante, mientras aguardamos el día en que se haga justicia, en que se limpie por completo el nombre de Jehová, reconocemos, como hemos mencionado antes, que no somos inmunes a los problemas. Y puede que en ocasiones nos abrumen tanto que teniendo a Jehová de nuestro lado, nos sintamos tal y como se sintió el salmista en los próximos 3 versículos. Leamos juntos, por favor, los versículos del 17 al 19 y nos vamos a detener un poquito más aquí. Versículo 17 dice: si Jehová no me hubiera ayudado, en poco tiempo yo habría muerto. Cuando yo decía, mis pies resbalan, oh Jehová, tu amor leal me sostenía. Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Si nos hemos dado cuenta, aquí el salmista cambia de expresiones. El salmista se centra quizá en su experiencia personal, en lo que ha vivido, lo que ha sentido, y que muy bien pudiera reflejar nuestros sentimientos en la actualidad. Nos vamos a centrar un poco en estos versículos. Analicemos estos versículos mediante un pequeño ejemplo. La relación que existe entre un papá y su mamá y su hijito. Un hijito que empieza a caminar, que empieza a dar sus primeros pasitos con inquietud, titubeando. No sabe andar, pero como su papá guarda sus pasos, le hace con una fuerza delicada a su manita, de tal manera que el niñito empieza a caminar. Así que quizá ante un obstáculo pierda el equilibrio. ¿Y ahora cómo actúa el papá o la mamá? A veces lo hemos visto, ¿verdad? Es una imagen preciosa. El papá o la mamá lo sostiene con su mano, lo pone de nuevo en su lugar y ahora el niñito, como si nada hubiera pasado, comienza a caminar. Pues de igual modo, en ocasiones nos podemos sentir así, vacilantes, temerosos, sin saber cómo dirigir nuestros pasos, cómo dirigir nuestra vida. Nos podemos sentir inseguros y confundidos ante los obstáculos de la vida, como la pérdida del trabajo, la inseguridad económica, los problemas dentro de nuestra propia familia, la tristeza, la enfermedad que nos roba nuestras energías poco a poco, la vejez que nos roba la dignidad, o cuando hacemos frente al duro golpe de la muerte de un ser amado, o cuando día tras día, incluso durante años, hacemos frente a la tan común pero triste soledad. Pueden ser momentos de tensión en los que nos podemos sentir sumamente zarandeados, aturdidos. Además, estos problemas se incrementarán, pues estamos viviendo en los últimos de los últimos días de este mundo malvado. Además, los siervos de Dios somos el objetivo principal de los ataques de Satanás. Pero al igual que el niño nos sentimos confiados porque Jehová guarda nuestros pasos, nos lleva agarrados de su mano. Él muestra
interés personal por cada uno de nosotros. De hecho, en su palabra, la Biblia, encontramos expresiones preciosas que nos muestran su profundo interés y amor por nosotros, que nos sostendrán en momentos complicados. Por así decirlo, deberíamos hacernos un kit de emergencia con textos bíblicos que nos reafirmen el amor de Jehová por cada uno de nosotros en momentos complicados. Textos como este, por ejemplo, Salmo 37, 24, donde dice: aunque caiga, no quedará tendido en el suelo, porque Jehová lo tiene agarrado de su mano. Qué preciosa idea, ¿verdad? Nos tiene agarrado de su mano protectora. Como dice el versículo 18, su amor leal, su amor sin final nos sostiene. Pero el versículo 19 parece que va un poquito más allá, y aunque estemos convencidos de que Jehová nos lleva agarrados de su mano, este versículo se refiere a ocasiones en las que nuestros pensamientos y sobre todo nuestros sentimientos sean tan abrumadores, tan negativos, que no los podamos controlar. La cuestión es, ¿cómo actúa Jehová en esos momentos? Bueno, volvamos al ejemplo del niño. Imaginémonos que este niño ahora está durmiendo en su habitación y ahora en el exterior hay una tormenta que golpea las ventanas, hay mucho ruido en el exterior, así que en mitad de la noche se levanta sobresaltado, empieza a llorar desconsoladamente, no sabe qué sucede. Pero su papá o su mamá, que parece ser que tiene una habilidad especial de dormir con un ojo abierto pendiente de su hijito, acude a su habitación, lo recoge en sus brazos y quizá con unas palabras de cariño, de ternura, con unas caricias en el pelito le diga: tranquilo, hijo, tranquilo, yo estoy aquí. La cuestión es, ¿cómo reacciona el bebé instantes después? Lo vemos, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado, el niño vuelve a dormir, aunque la tormenta en el exterior incluso arrecie con más intensidad. Pues el versículo 19 dice que Jehová nos consuela, nos tranquiliza. La cuestión es, ¿cómo lo hace Jehová en la actualidad? Bueno, sobre todo lo hace por medio de dos cosas que debemos usar. La primera, nos tranquiliza por medio de su palabra. Al meditar en ella, sea cual sean nuestros pensamientos inquietantes, nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, encontraremos expresiones, como hemos dicho antes, que nos confirmarán su amor por nosotros, que nos consolarán en dificultad. Veremos cómo trató a sus siervos del pasado, qué es lo que espera en la actualidad de nosotros en el presente y qué es lo que tiene reservado para nosotros en el futuro. Nuestro corazón se sentirá seguro y convencido de que Jehová nos valora, de que se interesa especialmente por mí, por usted. Pero también nos acaricia por medio de la oración, el segundo medio como nos tranquiliza. Jehová en esencia nos invita a que arrojemos nuestra carga sobre Él. Por así decirlo, Él tiene preparada una audiencia privada para cada uno de nosotros cada día. Hagámosle saber nuestras inquietudes mediante oraciones sinceras, fervorosas, encarecidas, que revelen nuestros temores, inquietudes, ansiedades, remordimientos del pasado, miedos. También lo hizo Jesús cuando se enfrentó a la muerte. ¿El resultado cuál será? Como dice la Biblia, la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, guardará nuestros corazones, es decir, nuestros sentimientos más profundos, pero también guardará nuestra mente, es decir, nuestras facultades para tomar buenas, sabias decisiones en momentos complejos. Esta paz, esta tranquilidad es el resultado exclusivo de aquellos que tienen una relación estrecha con nuestro Padre Jehová. Por cierto, todo lo contrario de Satanás, a quien le encanta aplastar la autoestima de los más débiles. De hecho, fomenta ideas destructivas que nos pueden machacar y desgastar, robándonos el gozo, la alegría. Por eso, nunca permitamos que fomente actitudes negativas ante las pruebas, pues debilitarán nuestra fe. Pero qué distinto es Jehová. Es como el padre del ejemplo. Nos habla con cariño, nos lleva en su regazo, es leal, paciente, nunca se cansa de transmitirnos su confianza. Somos deseables a sus ojos y nos ayudará a mantener la alegría y la esperanza en momentos difíciles. Por eso, cuánto valoramos su consuelo, sus caricias en momentos difíciles. Así es que estamos convencidos de esta segunda idea principal del discurso, y es que Jehová nunca abandona a su pueblo, ni de manera colectiva, ni de manera individual.
Tercera idea del discurso. Nuestra altura segura Jehová garantiza que fracasará cualquier oposición del enemigo. Y es que no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera la oposición de cualquier enemigo, ni cualquier nación poderosa que pueda impedir su protección y cuidado. No hay ningún arma que se levante contra el pueblo de Jehová que tendrá éxito prolongado. Así lo dice la Biblia. Leámoslo, por favor, en los siguientes 3 versículos. Salmos 94, versículos del 20 al 22, donde leemos: ¿Puede aliarse contigo un trono corrupto cuando está creando problemas en nombre de la ley? Lanzan brutales ataques contra el justo y condenan a muerte al inocente. Pero Jehová llegará a ser un refugio seguro para mí. Mi Dios es la roca donde me refugio. Sí, nuestros opositores intentan vez tras vez levantar problemas al pueblo de Dios mediante leyes o normas totalmente injustas. Levantan proscripciones, fomentan encarcelamientos y se valen de chusmas para amedrentar al pueblo de Dios. Llegan a instigar y permitir palizas, torturas e incluso asesinatos, como dice el versículo 21, llegando al extremo de condenar a muerte a personas inocentes, es decir, aquellos que llevan el nombre de Jehová. Pensemos en 2 ejemplos. Eritrea. Desde hace años, nuestros hermanos están siendo sometidos a detenciones y torturas. En la actualidad, 52 hermanos están encarcelados. Pensemos en esta imagen. Jóvenes sonrientes, llenos de vitalidad, de alegría, de esperanza, de un futuro. Y sin embargo, ellos, Paulus Eyasu, Negede Teclemarian e Isaac Mogos, llevan encarcelados desde el 17 de septiembre de 1994. Más de 25 años. 4 testigos de Jehová han muerto y otros 3 de edad avanzada, debido a los brutales tratamientos que han tenido en la cárcel, han perdido la vida. Muchos de ellos ni han sido juzgados, ni sentenciados, ni tienen fecha de liberación. O, por ejemplo, Rusia. Hasta el 20 de abril de este año hay 30 testigos encarcelados, 18 en arresto domiciliario y otros 153 no pueden abandonar su ciudad. 328 testigos de Jehová están siendo investigados. Nuestra organización ha sido declarada como una organización extremista, a la misma altura de grupos terroristas, confiscando sus bienes, sucursal y salones del reino. Una ola de persecución se ha levantado permitiéndose violentas redadas, fomentando palizas y torturas, y la quema de casas de testigos de Jehová. O, por ejemplo, Dennis Christiansen fue arrestado en Oriol el 25 de mayo de 2017 por celebrar una reunión como esta, por adorar a Jehová, y ha sido sentenciado a 6 años de cárcel. Y sin embargo, esto es un pequeño ejemplo de lo que tiene que soportar el pueblo de Dios. A pesar de ello, nos quedamos asombrados, conmovidos, se nos eriza el pelo de ver la protección que Jehová brinda a su pueblo. Pues un paraíso espiritual florece mundialmente a un paso constante e incesante de 300.000 nuevos testigos de Jehová cada año. Hemos superado los 8.6 millones de adoradores de Jehová en 240 países, llevando el mensaje del reino, pensemos, en 1.020 idiomas, reuniéndonos en casi 120.000 congregaciones, disfrutando de una paz, de una unidad única en el mundo, que es incomprensible para un mundo cada vez más dividido y que se desploma a nuestro alrededor. Esto solo es posible, como dice el versículo 22, ya que Jehová llega a ser nuestro refugio. Es una roca, un refugio seguro. Quizá como idea final y después de todo analizado, debemos de convencernos de que Jehová solo desea que ahora le sirvamos con fidelidad y sigamos viviendo. Solo nos queda esperar con anhelo, con emoción, el cumplimiento final de este salmo precioso. El versículo 23, donde leemos: Él hará que se vuelvan contra ellos sus acciones malvadas. Los exterminará valiéndose de la misma maldad de ellos. Jehová, nuestro Dios, los exterminará. Sí, estamos totalmente convencidos de que Jehová no nos decepcionará. Jehová exterminará o silenciará a los malvados y lo hará de una vez y para siempre. Ese día está a las puertas.
Por así decirlo, el escenario está preparado, los actores en su sitio. Solamente falta que el director diga acción. Como se dijo recientemente en nuestro canal oficial JW Broadcasting, estamos en los últimos de los últimos días de este mundo malvado. La Biblia lo indica de esta manera, y es que el día de Jehová vendrá como ladrón, sin avisar, de repente. Jehová hará justicia por su santo nombre, pues lo tendrá que limpiar de todo lo oprobio que se le ha lanzado, pero también por amor a sus siervos leales. La pregunta es, ¿estoy preparado? ¿Está usted preparado? ¿Se esfuerza por prepararse para ese día? Pensemos en lo siguiente, solo los que se sometan voluntariamente a Dios seguirán viviendo. Solo el que demuestre confianza y obediencia absoluta en Jehová se salvará. Por lo tanto, que nuestra resolución sea servir a Jehová fielmente, de todo corazón, y demostremos por nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, por nuestras metas en la vida o cómo nos enfrentamos a los problemas actuales, que Jehová es y será hoy y para siempre nuestro refugio seguro, nuestra altura segura. Hermano Arto, muchas gracias por tu bonito y animador discurso. También les damos gracias a Jehová por prepararnos semana tras semana información tan interesante y animadora. Nuestra reunión continúa. Ahora damos paso al estudio de la Atalaya, que lo dirigirá nuestro hermano Alberto Rovira. Pues estamos contentos de reunirnos de nuevo para nuestro estudio semanal de la Atalaya. Sin duda un artículo muy interesante el que vamos a disfrutar hoy. Antes de entrar en la materia, pues vamos a cantar juntos la canción de introducción de este artículo. Es la canción número 37, que tiene como título Serviré a Jehová con el corazón. Pues bien, después de esta preciosa canción que acabamos de entonar, en la que se muestra la resolución que todos tenemos de servir a Jehová plenamente, de toda alma, con todo el corazón, vamos a entrar en materia, vamos a disfrutar de un artículo sumamente práctico. Lo es para todos, pero especialmente, sin duda, lo será para personas que están estudiando la Biblia y quizás se asocian con el pueblo de Jehová y se han planteado en algún tiempo futuro servirle más plenamente, quizás dedicar sus vidas a Dios. El título del artículo es El amor y la gratitud a Jehová conducen al bautismo.
Y el texto que sirve de base para el artículo, Hechos capítulo 8, versículo 36, la pregunta que planteó el eunuco etíope a Felipe: ¿qué impide que me bautice? Hablaremos de eso enseguida en cuanto iniciamos el artículo. Pero decíamos que puede ser útil no solamente para personas que quizá con el tiempo dedicarán su vida a Jehová y pudieran bautizarse, sino también nos ayuda a hacer una reflexión a quienes hace tiempo que nos bautizamos y que somos siervos de Dios. Así nos ayuda a valorar el privilegio que tenemos de ser testigos de Jehová y de esforzarnos por hacer la voluntad de nuestro Creador. Pues bien, sin más dilación, vamos a iniciar nuestro estudio. Nuestro lector para hoy es el hermano Francisco Morales. Vamos a pedirle que nos lea, por favor, los dos párrafos de introducción, el número 1 y 2. ¿Desea usted bautizarse y ser discípulo de Cristo? El amor y la gratitud han motivado a muchas personas a hacerlo. Piense en el ejemplo de un funcionario que estaba al servicio de la reina de Etiopía. Tan pronto como este hombre entendió con la ayuda de las Escrituras que debía bautizarse, así lo hizo. ¿Por qué? Está claro que valoraba la palabra de Dios, pues mientras iba en su carro estaba leyendo un pasaje del libro de Isaías. Y cuando Felipe le explicó lo que Jesús había hecho por él, se sintió muy agradecido. Además, sabemos que ya sentía amor por Jehová, porque venía de adorarlo en Jerusalén. Por lo visto, había dejado su religión anterior y ahora pertenecía a la única nación dedicada al Dios verdadero. Este mismo amor a Jehová lo motivó a dar otro paso muy importante, el de bautizarse y hacerse discípulo de Cristo. Pues antes de plantear la pregunta para estos párrafos, vamos a leer los versículos citados. Un voluntario, por favor, que pudiera leernos Hechos capítulo 8, versículos 27 al 31, y otro que pudiera leer los siguientes versículos del 35 al 38. Pues hermano Verdú nos pudiera leer los primeros, del 27 al 31, y la hermana Gil nos leerá del 35 al 38, por favor. Por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces se encontró a un eunuco etíope, un hombre de autoridad que estaba al servicio de Candace, la reina de los etíopes, y que estaba a cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios, pero ya estaba de regreso. Iba sentado en su carro leyendo en voz alta al profeta Isaías. De modo que el Espíritu le dijo a Felipe: «Ve y acércate a ese carro». Felipe corrió al lado y oyó que él estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Entonces le preguntó: «¿De veras entiendes lo que estás leyendo?». Él le respondió: «¿Y cómo voy a entenderlo sin alguien que me enseñe?». Así que le suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. Muchas gracias, Samuel. Pues ahora la hermana Gil nos lee los versículos 35 al 38, por favor. Felipe empezó a hablar y, comenzando por este pasaje de las Escrituras, le declaró las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a una masa de agua, y el eunuco le dijo: «Mira, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice?». Así que mandó parar el carro, y tanto Felipe como el eunuco se metieron en el agua. Entonces Felipe lo bautizó. Muchas gracias a los dos. Pues planteamos la pregunta. De acuerdo con estos versículos, ¿por qué se bautizó el funcionario etíope? Hermana González. Pues se bautizó porque amaba a Jehová, pero no era un amor infundado, sino que era un amor basado en un conocimiento. Algunas cosas él ya las sabía, las conocía, pero ahora después de la explicación de Felipe, él entendió y pudo valorar mejor algunas verdades y esto fortaleció ese amor que lo llevó a actuar. Así es, muy bien, muchas gracias. Hermano Farreras, por favor. También vemos que valoraba profundamente la palabra de Dios, aunque el texto de Hechos muestra que quizás no la entendía completamente. De hecho, requirió que se le explicara algunos pasajes. Él estaba leyendo del profeta Isaías. Y también algo interesante es que él ya había dejado su forma de adoración anterior y por eso estaba en Jerusalén adorando a Jehová. Muchas gracias. Excelente, pues vamos a continuar con el siguiente párrafo. Leamos el párrafo 3. El amor a Jehová puede motivarlo a bautizarse, pero hay otros tipos de amor que pueden impedirle dar ese paso. Por ejemplo, usted quizás le tenga tanto cariño a sus familiares y amigos no testigos que tema que si se bautiza dejarán de quererlo.
O puede que tenga muy arraigados algunos hábitos que sabe que Dios odia y le cuesta mucho trabajo dejarlos. O tal vez creció celebrando fiestas relacionadas con la religión falsa de las que guarda bonitos recuerdos y por eso se le hace difícil dejar de celebrar esas fiestas que desagradan a Dios. La cuestión que usted debe plantearse es ¿a qué o a quién le tendrá más amor? Tenemos una pregunta interesante. Incluimos los comentarios del cuadro que veáis oportunos incluir ahí. La pregunta es, ¿qué puede impedir que alguien se bautice? Y podemos usar las ideas del recuadro a qué tipo de suelo se parece su corazón. Hermano Canino, por favor. Algo que podría impedir el bautismo es el cariño a familiares o amigos no testigos al temer que nos dejen, que pierdan el amor que tienen por nosotros. Claro, Mateo 10:37 habla de, no es que no los queramos, sí los queremos, lo único que no queremos es que el familiar, la madre, el padre, el hijo o la hija ocupen el lugar de Jehová en nuestra vida. Muy bien, gracias David. Hermana Domínguez. Y de hecho en el recuadro lo asemeja al suelo rocoso, ¿no? Dice que permite que la presión o la oposición de su familia o de los amigos impida que uno sirva a Jehová, que uno se bautice. Y eso vemos que es así porque realmente en muchos países la cultura y la religión están tan unidas que parece que cuando tú rechazas o tú cambias de religión o cambias tus ideas, lo que tú pensabas, es como que estás rechazando a tu familia, a la comunidad, estás rechazando a todo. Por eso para muchos es muy, muy difícil. Es verdad. Muchas gracias. Y quizá podríamos poner las imágenes en la pantalla y podéis explicar un poquito más con respecto al significado de este ejemplo. Tal vez primero pudiéramos leer el pasaje de Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15 y después hablamos acerca del significado. Hermano Vázquez, por favor. Bueno, la comparación significa lo siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Las que cayeron junto al camino son los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y se la quita del corazón para que no crean y no se les salve. Las que cayeron sobre rocas son los que, cuando oyen la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero cuando llega una época de pruebas, se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen la palabra, pero como se dejan llevar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, acaban completamente ahogados y no llegan a dar fruto maduro. Las que cayeron en la tierra buena son los que, después de oír la palabra con un corazón sincero y bueno, la retienen y dan fruto con aguante. ¿Podéis explicar ahora, por favor, acerca de esos diferentes tipos de suelos en los que la semilla se siembra? Hermana de la Rosa. Por ejemplo, tenemos el suelo pisoteado, ¿no? Que son aquellas personas que casi nunca sacan tiempo para prepararse, por ejemplo, las lecciones bíblicas y también muchas veces pues cancelan o pierden las reuniones porque están haciendo otras cosas. Gracias. ¿Qué hay acerca de las otras clases de suelo en las que cae la semilla? ¿Cuáles son las características que la identifican y con qué tipo de personas lo asociamos? Hermano Gilo. Pues denota el tipo de corazón que pueden tener las personas, ¿no? Tanto el suelo rocoso, que tal vez sea la presión o la oposición familiar la que le impida que germine la semilla de la verdad, o el suelo espinoso, donde hay cosas que luchan en conflicto con las buenas nuevas, como el dinero, los deseos, las cosas materiales. O incluso tenemos la última opción, y es que nosotros hayamos cultivado un corazón agradable que pueda recepcionar bien esta semilla y germine hasta ser un buen siervo de Dios. Esa es la tierra buena. Excelente. Hermana Gilo. Lo bueno de las palabras de Jesús es que una tierra dura se puede ablandar, igual que una tierra llena de piedras y de espinos se puede limpiar. Así que de la misma manera uno mismo puede decidir qué tipo de suelo será. Uno puede decidir que su corazón se parezca a tierra buena. Excelente, muchas gracias. Y hermano de la Rosa.
Y además debemos de pensar de que probablemente aquellos que son buena tierra pudieron haber pasado por momentos en los que fueron como ese suelo pisoteado o como ese suelo rocoso, como ese suelo espinoso, pero tuvieron que luchar contra ello. Digamos, tal vez no fue nada fácil el llegar a preparar, labrar lo que es esa tierra, pero finalmente con esfuerzo consiguieron que llegara a germinar la semilla. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, tenemos un vistazo de cuáles pueden ser los desafíos, ¿no?, para que alguien llegue a servir a Jehová. Vamos a entrar en en el subtítulo, el amor más importante, y leemos ahí el párrafo 4. Sin duda, hay muchas cosas que usted ama y valora, y es bueno que lo haga. Por ejemplo, quizás incluso antes de estudiar con los testigos de Jehová, usted ya le tenía un profundo aprecio a la Biblia. Puede que también sintiera cariño por Jesús, y ahora que conoce a los testigos, es probable que disfrute de su compañía. Pero esos sentimientos no lo van a llevar necesariamente a querer dedicarse a Jehová y bautizarse. La motivación principal para bautizarse es el amor a Dios. Cuando usted lo ame más que a cualquier otra cosa, no permitirá que nada ni nadie le impida servirle. Así que el amor a Jehová no solo nos conduce al bautismo, sino que también nos ayuda a permanecer en el camino del servicio a Dios. Muchas gracias, Paco. Planteamos la pregunta número 4. ¿Cuál es la motivación principal para bautizarse? ¿Qué es lo que nos debe realmente mover a tomar esa decisión? Hermana Gil. Pues aunque hay muchas cosas que nos pueden gustar del servicio a Jehová, como a lo mejor estudiar o nos sentimos cómodos en la congregación con los hermanos, el principal motivo debe ser el amor a Jehová. Y así, si es este, nada ni nadie va a impedir que le sirvamos y se llegue al bautismo. Así es, muy bien, muchas gracias. Hermana Canino. Y asegurarnos también que la motivación principal sea el amor que sentimos hacia Jehová, que esa sea la raíz de nuestro bautismo, ¿no? Es lo que nos asegurará no solo dar ese paso, sino que continuemos por siempre en este servicio a Jehová durante toda nuestra vida. Cierto, gracias. Hermana Arto. Por eso nuestro amor debe ser intenso. Por eso dice el párrafo que debemos amarlo más que a cualquier otra cosa. No es un amor superficial, sino un amor que nos anima o nos ayuda a servirle de manera incondicional. Excelente, muchas gracias. Pues pasamos adelante al párrafo 5, por favor. Jesús dijo que debemos amar a Jehová con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Cómo puede usted aprender a amarlo y respetarlo a ese grado? Reflexionando en el amor que nos tiene. Este artículo analiza varias sugerencias que lo ayudarán a hacerlo. Además, explica qué otras cosas hará y sentirá usted de manera natural cuando llegue a sentir ese amor tan importante. Pues aquí tenemos en realidad un vistazo a lo que va a ser el artículo. ¿Qué analizaremos en este artículo? Es la pregunta. Hermana Farreras. Pues veremos algunas sugerencias que nos van a ayudar a reflexionar en el amor que Jehová nos tiene. Como muestra primera de Juan 4:19, Jehová nos ha amado primero. Y cuando percibimos ese amor que Jehová nos ha dado, eso nos va a motivar a amarlo a plenitud, amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza. Muy bien, gracias Jessica. Hermano González. Por eso, si el amor es el motor, lo que tenemos que hacer es inyectar combustible a ese motor, no obsesionarnos con la idea de bautizarnos si somos reticentes, o no tampoco obsesionar o ser excesivamente insistentes con nuestros estudiantes. No querremos decirles para cuándo te toca bautizarte o piensa constantemente en esta idea, sino que lo que queremos hacer es lo que hace el artículo. Quizás usar poco la palabra amor, pero sí que utilizar otras cosas que van a potenciar el amor de la persona, y luego el bautismo será un paso completamente natural. Muy bien, eso es. Sí, nos hemos dado cuenta en este artículo solo hay un subtítulo, pero sin embargo tenemos una serie de titulillos en negrita que van a ir marcando los pasos, cosas que se pueden hacer para poder llegar a ese punto de decidirse por el bautismo. Vamos a leer el párrafo 6. ¿Pudieras leer, Paco, por favor, en la introducción, Romanos capítulo 1, versículo 20?
Aprenda de Jehová meditando en la creación. Romanos 1:20 dice, porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. El párrafo continúa, piense en la sabiduría que refleja el diseño de las plantas y los animales. Investigue un poco sobre las maravillas del cuerpo humano y reflexione en toda la energía que Jehová puso dentro del sol, sin olvidar que es solo una de los miles de millones de estrellas que existen. Al hacerlo, verá que su respeto por Jehová aumenta. Ahora bien, entender que Jehová es sabio y poderoso no es más que uno de los pilares de su amistad con Él. Para llegar a amarlo de todo corazón, tiene que aprender más sobre Él. A este párrafo 6, según Romanos 1:20 que hemos leído, ¿cuál es una manera de aprender de Jehová? ¿Cuál es una manera de aprender de Jehová? Hermano Harto. Pues una manera es meditando en la creación. Lo que nos anima a este párrafo es muy interesante. A todas las personas que se quieran acercar a Jehová, aprender de él, tienen que pensar, investigar y reflexionar en la creación, porque hoy millones de personas disfrutan de la creación, pero incluso adoran a las cosas creadas en lugar del creador. Así que es vital sacar tiempo para meditar, para desarrollar un profundo agradecimiento por Jehová y su personalidad. Así es, muchas gracias. Hermano Vázquez. Y en este sentido, la Organización de Jehová ha preparado una gran cantidad de publicaciones, vídeos que nos animan a meditar en toda la creación. Por ejemplo, tenemos el folleto Es la vida obra de un creador, o por ejemplo, El origen de la vida, 5 cuestiones dignas de análisis, o por ejemplo, el vídeo Las maravillas de la creación revelan la gloria de Dios. Sin duda que estos vídeos nos ayudan no solo a darnos cuenta del gran privilegio que tenemos de que Jehová nos haya creado, sino de que además ha creado la vida para que la disfrutemos, y eso sin duda hará que los estudiantes puedan aumentar ese amor que sienten por Jehová. Así es, muchas gracias. Hermano Farreras. Por ejemplo, en el folleto Es la vida obra de un creador, hablando específicamente sobre el Sol, se nos da un buen ejemplo. Se dice que el Sol es la central eléctrica perfecta, porque es estable, tiene el tamaño ideal y libera la carga o la cantidad exacta de energía. Entonces, meditar en estos ejemplos de la creación, como puede ser el Sol, pues nos ayudan a aumentar nuestro respeto que sentimos por el gran creador. Es verdad. Gracias. Hermano Clavero. Y al aumentar nuestro respeto hacia Él, nos ayuda a ver a quién tenemos como amigo, a quién nos estamos dirigiendo y cuánto poder tiene, como ha comentado el hermano Farreras. Y qué bonito es que los jóvenes o estudiantes vean que tienen la posibilidad de acercarse a Él y de tener una amistad. Y eso hace que nuestro amor hacia Él pues también crezca. Es verdad. Muchas gracias. Vamos a leer el párrafo siguiente, por favor, el párrafo 7. Es necesario que se convenza de que Jehová se interesa en usted. ¿Le cuesta creer que el Creador del cielo y la tierra sabe que usted existe y que es importante para él? En ese caso, recuerde que Jehová no está muy lejos de cada uno de nosotros. Como David le dijo a Salomón, Dios examina todos los corazones. Él promete que, si usted lo busca, dejará que lo encuentre. De hecho, si usted está estudiando la Biblia es porque Jehová lo atrajo a él, como dice Jeremías 31:3. Mientras más comprenda lo que Jehová ha hecho por usted, más lo amará. Para llegar a amar a Jehová de todo corazón, ¿de qué es necesario que se convenza? ¿De qué debemos convencernos? Hermana Rovira. Pues lo que nos dice al principio del párrafo de que Jehová se interesa en la persona. O sea, tiene que ver de que Jehová es un Padre muy cariñoso, se interesa en cada uno de nosotros de manera individual y de una manera que se muestra de manera, o sea, una manera muy palpable es que
Jehová ha permitido que lo conozca por medio de su palabra y esto hace que se sienta feliz. Gracias. Hermana Gil, por favor. Sí, Jehová está tan pendiente de cada uno de nosotros que se fija en los corazones, ¿no? Y como leímos antes en el relato del funcionario etíope que decía que un espíritu le dijo a Felipe que se acercara a él, hoy en día Jehová también atrae a aquellas personas que tienen un corazón dispuesto, así que está muy pendiente de todos aquellos. Así es, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Hermana Morales. Y sabemos esto por las palabras tan bonitas de Jeremías 31:3, donde ahí Jehová le dice a Jeremías: te he amado con un amor eterno, por eso te atraje a mí con amor leal. Estas palabras se refieren cuando Jehová trató con su pueblo Israel, de qué manera lo cuidó, lo protegió cuando vagaron por el desierto, de qué manera Jehová puso a jueces para que los guiara hasta que restableciera la adoración pura. Y como dice el comentario, tanto en los buenos como en los malos momentos Jehová estuvo con su pueblo. Así que cuando el estudiante percibe esto, percibe que Jehová lo quiere hasta tal punto que está con él en todo momento, hasta que da el paso final, eso es lo que hace que le impulse a dedicar su vida a él. Muy bien, muchas gracias. Leamos el párrafo 8, por favor. Una forma de demostrar que agradece el amor de Jehová es orándole. Su amor por él aumentará cuando le cuente sus preocupaciones y le dé las gracias por todo lo que hace por usted. Y su amistad con él se fortalecerá al ver que responde sus oraciones. Se convencerá de que Dios lo comprende. Ahora bien, para acercarse aún más a Jehová, necesita entender su forma de pensar y lo que Él espera de usted. Y eso solo lo conseguirá estudiando su palabra, la Biblia. Pues esta es la pregunta 9. ¿Cómo puede demostrar que agradece el amor de Jehová? Hermana de la Rosa. Pues una razón es orándole, ¿no? Expresándole también todas nuestras preocupaciones y todo realmente lo que nos importa. Entonces nuestro amor a Jehová cada vez será más grande. Como menciona el Salmo, dice que Jehová oye nuestras oraciones. Gracias por citar el versículo. Hermana González. También un aspecto muy bonito que nos permite agradecerle a Jehová su amor es observar sus respuestas, ¿no?, a las oraciones. Y a veces es verdad que nuestro punto de vista sobre cómo deberían contestarse nos impide ver la manera en cómo Él nos está contestando. Sin embargo, el párrafo nos anima a estudiar la Biblia para entender su punto de vista y de esa manera podremos observar mucho mejor de qué maneras maravillosas Jehová contesta nuestras oraciones. Así es, sí. Muchas gracias. Hermana Canino. Este párrafo me hacía pensar que igual que un niño necesita aprender a hablar para expresar a su padre sus preocupaciones, el estudiante también tiene que aprender este lenguaje, ¿no?, de la oración, porque quizás su corazón sea de una condición pues, por el lugar en el que ha nacido y nunca había orado a Dios, ni siquiera le conocía. Pero ahora aprende pues poco a poco a no solo a hablarle, sino cómo hacerlo, a derramar su corazón, a contarle, a forjar esa amistad, ¿no?, por medio de sus conversaciones, y eso haga que su relación sea estrecha con Jehová y que vea cómo Jehová le responde, ¿no?, a esas conversaciones. Muy bien, gracias. Hermana Farreras. Así que haremos bien en, desde el principio, ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a que empiecen a orar, a que sepan cómo pueden derramar su corazón a Jehová y así empieza desde el inicio a fortalecer esa amistad que quieren cultivar con Jehová. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por los buenos comentarios. Vamos a continuar en el párrafo 9. Aprenda a valorar la palabra de Dios. Solo la Biblia contiene la verdad sobre Jehová y lo que Él desea para usted. ¿Cómo puede demostrar que la valora? Leyéndola a diario, preparándose para las clases bíblicas que recibe y poniendo en práctica lo que aprende. ¿Tiene un horario para leerla todos los días y lo sigue? Pues muy bien, veis que en relación con este párrafo tenemos una ilustración, hay una fotografía que en su momento podréis comentar si lo veis oportuno. Pregunta 9. ¿Cómo puede demostrar que valora la Biblia? Hermana Gilo.
pues como bien menciona el párrafo, leyéndola a diario, preparándose para las clases bíblicas que está recibiendo y poniendo en práctica lo que aprende. Muy bien, buen resumen. Hermano Verdú. Claro, para poder llegar a amar a Jehová es importante tener buena comunicación, ¿no? Antes hablábamos de la oración, de hablar con Jehová, pero también es importante escuchar lo que nos dice Jehová mediante su palabra. Tal como dice el Salmo 119:97, reflexionar en ella todo el día. Es una clave para poder aumentar nuestro amor por él. Es verdad, muchas gracias. Hermano Clavero. Y el párrafo también nos indica con la pregunta, ¿tiene un horario para leerla todos los días y lo sigue? Que esto debe de ser algo programado, no podemos dejarlo a la casualidad. Así que si en nuestro horario incluimos nuestro rato de lectura de la Biblia y de estudio, pues esto nos ayudará a cumplirlo. Es verdad, muy bien, cierto. Hermano Gilo. Sin duda que nos va a ayudar a valorar la palabra de Dios cuando vemos los efectos que produce en nosotros. Y eso lo notan los estudiantes. Desde que empiezan a estudiar la Biblia, ven que, como dice el Salmo 119:99, les hace más perspicaces que muchas personas, les ayuda a tomar buenas decisiones. Y no solamente eso, sino como dice Juan 17:17, les santifica, les sirve para limpiarse, para quitar de su vida cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que cuando ellos empiezan a ver el efecto que produce leer la Biblia en sus vidas, empiezan a apreciarla y a valorarla cada vez más. Bien, muchas gracias por esas ideas. Hermano Harto. Por eso, como maestros, nos debemos de esforzar por ayudar al estudiante a ver la importancia de la Biblia. Es lo que se ve en la imagen. Es muy interesante que el tratado que le está dejando es donde se puede encontrar respuestas a las preguntas más importantes de la vida, y ese tratado dirige a una página oficial, la nuestra, JW, que dirige la atención a la Biblia, donde se pueden encontrar esas respuestas. Por eso qué bueno que nos esforcemos por resaltar la importancia de leerla todos los días, poniendo nosotros el ejemplo también. Muy bien, así es, muy bien. Hermana Domínguez. Algo que también va a ayudar a los estudiantes es que nosotros desde un principio les ayudemos a aprender a estudiar, ¿no? Porque a veces es muy fácil coger el libro y solamente marcar la idea, pero hemos visto en todos estos textos lo importante que es de reflexionar, de meditar, de amar la palabra de Jehová. Así que no solamente es subrayar, sino leer los textos que apoyan la idea del párrafo. Entonces, de la manera como uno ve que Jehová realmente nos está hablando, que es Jehová quien nos está enseñando y que es la Biblia la guía que nosotros tenemos. Así es, muy bien, excelente. Pues vamos adelante. Seguimos con el párrafo 10. ¿Podemos leerlo, por favor, hermano Morales? Una de las características exclusivas de la Biblia es que contiene relatos contados por personas que vieron a Jesús con sus propios ojos. Es el único libro que explica con exactitud lo que Él hizo por usted. Cuando aprenda lo que Jesús hizo y dijo, deseará ser su amigo. Y la pregunta es, ¿cuál es una de las características exclusivas de la Biblia? Hermano Canino. Una es que contiene relatos contados por personas que vieron a Jesús con sus propios ojos. Jesús es el ser que mejor ha reflejado las cualidades de Jehová. Y claro, tener una descripción de lo que él hizo nos hace ver a Jehová. Es como si alguien que ve los colores nos los describe, o alguien que no los puede ver nos los describe. Sin duda esa descripción tendrá mucho más detalle y se acercará más a ese color o a lo que refleja ese color hacia el que lo puede ver. Gracias. Hermana Harto. Además, aprender de Jesús nos despierta el deseo de querer ser sus amigos. ¿Por qué? Porque cuando leemos en los evangelios acerca de los sentimientos que él tenía, cómo trató a los demás, a los más desfavorecidos, queremos tener cerca o aprender de una persona con esas bonitas cualidades. Claro, es verdad. Hermano Domínguez. ¿Puedes mantener la mano levantada, Fernando, por favor? Ahora. En los 33 años que Jesús estuvo en la tierra se podían haber escrito muchas páginas, muchos relatos, muchas experiencias de Jesús.
pero Jehová se ha encargado de que la Biblia contenga los relatos que más nos pueden acercar a Jesús, que mejor nos ayudan a conocerle a Él y, por supuesto, conocerle a su Padre. Es verdad, muy cierto. Pues podemos proseguir con el párrafo 11. Aprenda a amar a Jesús. Esto lo ayudará a amar más a Jehová, pues Jesús refleja a la perfección las cualidades de su Padre. Por tanto, mientras más aprenda de Jesús, mejor comprenderá cómo es Jehová y más lo amará. Piense en la compasión que Jesús les demostró a quienes la gente despreciaba, como los pobres, los enfermos y los débiles. Piense también en los buenos consejos que le da a usted y en cómo mejora su vida cuando los obedece. Muchas gracias. Pregunta 11. ¿Qué lo ayudará a amar más a Jehová? Un punto adicional. Hermana Morales. Pues ver el trato que tuvo Jesús con todo tipo de personas, sus cualidades tan preciosas que lo hacen ser una persona, la persona más grande de todos los tiempos, ¿no? Porque aunque es verdad que era un hombre sabio, era un hombre que siempre sabía dar una respuesta apropiada en cada tiempo, era una persona que, bueno, podía haber sido en su tiempo todo lo que él hubiera querido. Ante todo era una persona humilde y sencilla. Y esto hacía que la gente se sintiera atraída hacia él. Así que cuando vemos a Jesús, podemos ver la clase de Dios que es nuestro Padre Jehová. Es verdad, cierto. Hermano González. También pensar en cosas concretas que Él nos ha enseñado. Por ejemplo, en Mateo 5:9. Felices son los que fomentan la paz, dice. Esto no nos lo ha enseñado la sociedad. La sociedad es competitiva, fomenta la polémica, nos centra en nuestros propios derechos, pero Jesús sí nos ha enseñado a hacer eso. Por eso, si recientemente hemos visto conscientemente que hemos hecho un esfuerzo por fomentar la paz, qué bien nos hemos sentido cuando lo hemos hecho, porque hemos sacado lo mejor de otras personas, porque nos ha dado paz, porque nos ha dado alegría, y eso nos acerca al consejero, al quien nos ha dado la recomendación. Y este proceso no se termina nunca. Por eso, centrarnos en estas cosas positivas y concretas que nos enseña Jesús nos acerca tanto a Jesús como a Jehová. Es verdad, cierto. Muchas gracias. Hermano de la Rosa. Sí, como vemos en Juan 14:19, Jesús le contesta a Felipe que con todo el tiempo que había llevado con ellos y todavía no le conocía. ¿A qué se debió esta respuesta? En el versículo 8 vemos a Felipe que le preguntaba a Jesús que les mostrara al Padre, que les enseñara quién era, cómo era, para poder aprender de él. Entonces, esa fue la respuesta de Jesús. Pero si me has visto a mí, ¿no? Pues entonces has visto a Jehová, sabes cómo es Jehová. Entonces, sin duda es el fiel reflejo, el propio Jesucristo de nuestro Padre Celestial. ¿Queremos aprender de Jehová? Estudiemos a Jesús. Es cierto. Muy bien. Un comentario adicional, hermano Harto. Y es muy interesante que en Mateo 7, 24, 27, en ese ejemplo que pone Jesucristo de cómo construir nuestra fe, nuestra relación con Jehová, lo asemeja a un hombre que construye con unos cimientos sólidos, que cuando vienen los problemas, las inundaciones, los vientos, no se va a derrumbar esa casa que ha construido. Pues el único cimiento que pueda aguantar todo eso es Cristo. Cristo es la base para que podamos construir nuestra relación con Jehová. Excelente, muchas gracias. ¿Podemos leer el siguiente párrafo, por favor? Su amor por Jesús seguramente se hará más fuerte cuando medite en el sacrificio que hizo para que se nos puedan perdonar los pecados. Cuando comprenda que Él estuvo dispuesto a morir por usted, puede sentirse motivado a arrepentirse y a buscar el perdón de Jehová. Y cuanto más ame a Jehová y a Jesús, más querrá estar con quienes sienten lo mismo que usted. Excelente, Francisco, muchas gracias. La pregunta es, cuando aprenda sobre Jesús, ¿a qué puede sentirse motivado? Es una consecuencia lógica, ¿no? A medida que conocemos cosas sobre Jesús. Hermana Harto. Pues cuando un pecador se arrepiente de verdad, lamenta profundamente su mal proceder y se hace el firme propósito de no recaer. Y eso es lo que siente alguien cuando aprende todo lo que Jesús hizo por él, ¿no? Se siente impulsado a volverse y a abandonar el mal camino para siempre. Muy bien. Hermana Rovira.
Y otra cosa muy importante es que la persona, debido al tener el conocimiento de Jesús y saber sus enseñanzas, le gustará estar con personas que piensen lo mismo que Jesús. O sea, que vigilará sus asociaciones y procurará tener una buena relación con los hermanos. ¿Cierto? Hermano Vázquez. Y este asunto del arrepentimiento, de buscar el perdón de Jehová, de como dice Hechos 3, de dar media vuelta y hacer las cosas como Jehová dice que hay que hacerlas, sin duda que es un paso importantísimo, pero requiere un gran valor. Y este gran valor es el que le va, en parte, a transmitir el meditar en el hecho de que Jehová haya dado a su Hijo, y eso representa el mayor regalo que Jehová ha hecho por nosotros. Sin duda que comprender cuánta trascendencia tiene el regalo de Jesús va a ayudar a que el estudiante llegue a dar este paso. Seguro, es verdad. Muy bien. Hermano Clavero. Y también Primera de Juan 1:9 es muy tranquilizador para ese estudiante que quizás al ir aprendiendo se haya dado cuenta de cosas que ha hecho en el pasado y quizás se sienta mal. Pero gracias al sacrificio de Jesús, ahora tiene la oportunidad de que se perdonen esos pecados que ha hecho, que se limpie todo ese pasado. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Excelente, pues muy bien, y el hecho de que vais incluyendo las citas bíblicas en vuestros comentarios, magnífico. Vamos adelante al siguiente párrafo, por favor. Aprenda a amar a la familia de Jehová. Puede que sus parientes no testigos y sus anteriores amigos no entiendan por qué desea dedicarse a Dios y quizás hasta se pongan en su contra. Pero Jehová lo ayudará dándole una familia espiritual. Si usted se mantiene cerca de esta familia, recibirá el cariño y el apoyo que necesita. Y tal vez un día sus familiares también le sirvan a Jehová y vivan según sus normas. Pues bien, dice la pregunta del párrafo 13, ¿qué le ha dado Jehová? Hermana Farreras. Nos ha dado una hermosa familia espiritual. Así que si nos mantenemos cerca de esa familia, recibiremos el ánimo, el cariño, el apoyo que se necesitan, incluso cuando otros familiares no sean creyentes. Es verdad, muy bien. Hermana Domínguez. Hebreos 10, 24 y 25 me gusta mucho la idea que da, ¿no? Porque dice que tenemos que estar pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor, a hacer buenas obras, también a animarnos. Así que no depende de uno o de dos el que uno se sienta en una familia en la reunión. O sea, dice que todos deberíamos de estar pendientes unos de otros, de mostrar ese cariño. Así que si eso lo hacemos, si todos tomamos nuestra parte, cualquiera que vaya a la reunión de verdad se sentirá que somos su familia. Es cierto, gracias. Hermano Domínguez. Y esta familia va más allá de las fronteras nacionales en este mundo tan dividido que vemos, ¿verdad? Podemos decir que tenemos una familia internacional. Tenemos una familia que no hace distinción de raza, ni de posición, ni de color. Y en cualquier parte del mundo donde uno vaya a un salón del reino, cuando uno entra en un salón del reino, uno se puede encontrar como en casa, ¿verdad? Y encontrar a verdaderos hermanos y hermanas que nos van a dar el cariño que uno desea y el apoyo que necesitamos. Muy bien. Y todos hemos experimentado eso en alguna ocasión, ¿verdad? Hermana Canino. Y según Primera de Pedro 2:12, también Jehová nos da la esperanza de ver que nuestros familiares cambien y le empiecen a servir, porque igual que nosotros decidimos un día cambiar nuestro corazón, también ellos pueden pasar de ser, como veíamos, un suelo rocoso a una tierra buena. Puede ser, cierto. Muchas gracias. Hermana Morales. Y también Jesús mismo en Marcos 10, 29 y 30 nos asegura esto, que nadie deja casas, hermanos, padre o madre que no reciba ahora 100 veces más. Y es cierto, en nuestro caso tenemos a nuestro Padre Jehová, nuestra madre es la organización y nuestros hermanos son todos nosotros. Y menuda familia, ¿verdad? Qué preciosa familia tenemos. Vamos a leer el párrafo 14, por favor.
Aprenda a valorar y obedecer las normas divinas. Antes de conocer a Jehová, usted tal vez se guiaba por sus propias normas, pero ahora se da cuenta de que las de Jehová son mejores. Piense en los consejos que la Biblia les da a los esposos, las esposas, los padres y los hijos. ¿Ha visto que su vida familiar mejora al ponerlos en práctica? ¿Tiene mejores costumbres ahora que sigue sus consejos sobre las buenas y las malas amistades? ¿Se siente más feliz? Es probable que su respuesta sea sí. Pues muy bien, vamos a leer primero la cita bíblica, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, y después planteamos la pregunta. Pues, por ejemplo, la hermana Gilo, por favor. Porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Gracias, muchas gracias, Marta. Pues en armonía con estas palabras de 1 de Juan 5.3, ¿de qué se ha dado cuenta usted? Estamos hablando de la persona que está dando pasos hacia el bautismo. ¿De qué se ha dado cuenta usted respecto a las normas de Jehová? Hermana Rubira. De que Jehová nos ayuda a llevar las cargas. Entonces, teniendo un ayudador tan bueno como Él, hace que todo vaya mejorando, las relaciones de familia, tener mejores costumbres, y esto nos demuestra que lo que nos pide no es tan difícil. Es verdad, cierto. Hermano Verdú. Y que los resultados demuestran que seguir las normas de Jehová siempre es lo mejor, sea en nuestra vida familiar, en todo aspecto de la vida. Cuando ponemos en práctica lo que Jehová nos enseña en la Biblia, es cuando obtenemos mayores beneficios. Está claro que sí, muy bien. Hermana González. Y aprenden lo que es la verdadera felicidad, ¿no? Se les suele notar hasta en el semblante como esta cuestión tan trascendental que la gente del mundo busca, cómo ser feliz, y ellos empiezan a ver cómo realmente son más felices. Sin duda que esto también les acerca mucho a Jehová. Claro, es verdad que sí, muy bien. ¿Y hermano Arto? Y también se darán cuenta de que los consejos del mundo cambian según las épocas, las culturas, las modas, y así les va al mundo, ¿no? Y también se estarán dando cuenta de que las compañías de este mundo echan a perder buenas costumbres, pero qué buenas costumbres uno puede adquirir cuando aprende los caminos de Jehová, que sus normas, sus consejos son eternos, no han cambiado, y cuánto nos le pueden beneficiar, ¿no? Es cierto. Excelente, muchas gracias por vuestros comentarios, magníficos. Leamos el párrafo 15, por favor. Puede que a veces no sepa cómo poner en práctica los principios bíblicos que está aprendiendo. Por eso Jehová, mediante su organización, le da información basada en la Biblia que lo ayudará a distinguir lo que está bien y lo que está mal. Cuando lea y estudie esta información, verá que es muy útil para situaciones concretas y seguramente deseará ser parte de la organización de Jehová. Pues la pregunta de este párrafo, ¿qué puede hacer si necesita ayuda para poner en práctica los principios bíblicos? ¿Cuál es la recomendación? Hermano Gilo. Pues recurrir a la organización de Jehová, que nos da la información necesaria para entender y profundizar en los principios bíblicos. De esta manera hace lo que dice Hebreos 5:14, nos ayuda a entrenar nuestra capacidad para distinguir lo que está bien y lo que está mal, siempre con la Biblia como base, pero con la ayuda de la organización. Muy bien, gracias, Moisés. Hermano Vázquez. Y aquí nosotros como maestros podemos hacer nuestra parte. Quizás podemos dedicar alguna sesión de estudio a ver con el estudiante cómo usar, por ejemplo, las herramientas que la organización ha publicado, por ejemplo, la JW Library, quizá la biblioteca en línea o el Watchtower Library. Sin duda que ayudarle a usar estas herramientas hará que el día de mañana, cuando nosotros no estemos o al estudiante le surja una situación como la que estamos comentando, en la que tiene que distinguir si está algo bien o mal, podrá estar preparado para contestar esa pregunta que tenga. Muy buena idea, gracias, Marcos. Hermana González.
Y también ayudarles a que no se desanimen, ¿no? Cuando ellos intenten poner en práctica ciertas cosas y quizás no lo consigan de primeras, podemos recordarles también las palabras de Hebreos, ¿no? Que en realidad esa se adquiere con el tiempo y que se necesita ir poniendo en práctica, ¿no? Los consejos de la Biblia y ir aprendiendo a hacerlo. Y ellos también lo harán porque ninguno hemos nacido enseñados. Así es, muy bien. Excelente. Leemos el párrafo 16, Paco, por favor. Aprenda a amar y apoyar la organización de Dios. Jehová ha organizado a su pueblo en congregaciones y su Hijo, Jesús, es cabeza de todas ellas. A su vez, Jesús ha nombrado a un grupito de hombres ungidos para que se encarguen de organizar la labor que Él desea que se haga hoy. Estos cristianos, a los que Jesús llamó el esclavo fiel y prudente, se toman en serio la responsabilidad de alimentarlo y protegerlo a usted en sentido espiritual. Una de las formas como lo cuida el esclavo fiel es asegurándose de que se nombren pastores capacitados en la congregación. Ellos están dispuestos a gastarse por usted, a consolarlo y a ayudarlo a acercarse cada vez más a Jehová. Pero una de las cosas más importantes que pueden hacer por usted es ayudarlo a enseñar a otras personas sobre Jehová. Aquí tenemos otra de las cosas que hay que enseñar a estas personas, que ellos tienen que aprender. Dice la cuestión, ¿cómo ha organizado Jehová a su pueblo? Hermano Farreras. Vemos que Jehová ha organizado a su pueblo en congregaciones. Todas esas congregaciones están bajo la dirección de Cristo. Allí en Efesios capítulo 5, versículo 23, se menciona que Jesucristo es el cabeza de la congregación cristiana. Muchas gracias. Excelente. Más detalles que podemos explicar acerca de la organización. Hermano de la Rosa. Sí, además vemos que no se ha dejado a la casualidad lo que uno puede estudiar de la palabra de Jehová, la Biblia. Vemos, por ejemplo, en Mateo 24, 45 al 47, que Jehová ha nombrado a lo que es un esclavo fiel y prudente, que es el que se va a encargar de suministrar lo que es esa ayuda, utilizando lo que es su palabra, al tiempo debido y de ver precisamente en ciertas ocasiones las situaciones por las que está pasando el pueblo de Jehová y suplir lo que son esas necesidades momentáneas que lleguen a tener. Esto tanto para siervos de Jehová que llevan años en la verdad, como para aquellos que se están acercando a Jehová desde un principio, están estudiando la Biblia. Muy bien, gracias. Hermana de la Rosa. Y también se han nombrado a pastores capacitados dentro de las congregaciones. En Hebreos 13, 17 menciona que tenemos que ser obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos también están velando por nosotros. Cierto, gracias. Hermano Domínguez. Es muy consolador leer lo que estos pastores en la congregación están haciendo por los demás. En Isaías 32, 1 y 2 se los describe que son príncipes que actúan como refugios contra el viento, refugios contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra árida. En un mundo con tantas dificultades y tantos problemas, ¿cuánto agradecemos que pastores de esta clase estén atentos a las necesidades de todos, consolando o ayudando a los que lo necesitan? Muy cierto. Gracias, Fernando. Hermana Arto. Así que es muy importante que el estudiante aprenda a amar y apoyar la organización. Para ello tenemos que enseñarles con todas estas ideas cómo funciona y que entiendan que quien lo ha organizado es Jehová y que aunque está formada por personas imperfectas, pero es la manera en cómo Él nos cuida, nos enseña y sin duda es la mejor organización que existe. Evidentemente, muy bien. Y seguramente habéis visto, magníficos los comentarios que habéis hecho. Se apunta que los ancianos, además de todas esas labores magníficas que hacen, también pueden enseñar al nuevo, a quien está adelantando, a que vea su responsabilidad de hacer qué. ¿Cuál es la tarea que se supone que cualquier siervo de Jehová va a hacer en un momento dado para demostrar su aprecio por la verdad? Hermano Verdú. Sí, como dice al final del párrafo, enseñar a otras personas sobre Jehová. Los ancianos tienen también esa tarea y ayudan a los estudiantes para que puedan lograrlo.
Así es, magnífico. Prosigamos con el párrafo 17, por favor. Ayude a otros a aprender a amar a Jehová. Jesús les dijo a sus discípulos que enseñaran a los demás sobre Dios. Ese mandato se puede obedecer por obligación, pero si usted ama cada vez más a Jehová, se sentirá como los apóstoles Pedro y Juan que dijeron: no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Pocas cosas dan tanta alegría como ayudar a alguien a amar a Jehová. ¿Puede imaginar lo contento que se sintió Felipe cuando ayudó al etíope a aprender la verdad de las Escrituras y a bautizarse? Cuando imite a Felipe y obedezca el mandato de Jesús de predicar, demostrará que quiere ser testigo de Jehová. Entonces, es muy probable que haga la misma pregunta que hizo el etíope: ¿qué impide que me bautice? ¿Alguien podría leer, por favor, para empezar, Romanos capítulo 10, en los versículos 10, 13 y 14? Hermana González, por favor. Porque con el corazón se demuestra la fe que lleva a la justicia, pero con la boca se hace la declaración pública que lleva a la salvación. Porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no ha puesto su fe en él? ¿Y cómo pondrán su fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo irán sin alguien que predique? Muy bien, muchas gracias, Gretel. Pues basamos los comentarios en estos versículos de Romanos 10. ¿Por qué hablamos de Jehová con la gente? Es la pregunta. Hermano Gilo. Pues básicamente porque amamos a Jehová y sentimos lo mismo que sentían Pedro y Juan. No podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y que hemos sentido, y al ver que Jehová ha mejorado nuestra vida, nuestro corazón brota gratitud y hablamos de Jehová. Así es, muy bien. Hermana Canino. Y siguiendo con la misma idea, la verdad es que es muy bonito experimentar que, al igual que en el caso de los apóstoles, nuestra predicación o hablar de Jehová no depende de nuestra forma de ser, si somos más o menos tímidos, de nuestros antecedentes, de nuestros estudios seglares, sino que es algo que nace del amor a Jehová. Lo mismo que sucedió en el caso de los apóstoles, ¿no? Un grupo bastante diferente, con diferentes antecedentes o, digamos, posiciones en este mundo, pero el amor a Jehová fue lo que les hizo hablar a otras personas de Muy Jehová. bien. Gracias, Alicia. Hermana Rovira. Y lo mismo que Felipe se sintió muy feliz al haber hablado con el eunuco, pues cuando las personas empiezan a predicar y pueden hablar de Jehová y ven cómo la gente responde, esto también hace que se sientan feliz, como dijo el apóstol Pablo, que del corazón se hace declaración pública. Es cierto, gracias. Hermana Farreras. Y es posible que recordemos algún comentario de algún estudiante de la Biblia diciendo: yo no voy a predicar, yo no voy a ir a tocar puerta a puerta, yo simplemente quiero aprender de Dios. Pero a medida que vemos su progreso, vemos que entonces quiere hablar de Jehová, empieza a hablar con otros de Jehová informalmente y luego pues manifiesta el deseo. Y es porque su amor a Jehová se ha hecho tan evidente que entonces no puede ocultar lo que siente. Muy discreta, Jessica, al decir que quizás recordemos. Todos los que estamos aquí seguramente hemos dicho eso en algún momento y conocemos muchísimos hermanos que no se sentían animados a predicar antes de llegar a dedicar su vida a Jehová. ¿Podemos leer el párrafo final, por favor, hermano Francisco? Cuando decida bautizarse, habrá tomado la decisión más importante de su vida. Como es una decisión tan seria, debe pensar con detenimiento en todo lo que implica. Ahora bien, ¿qué necesita saber sobre el bautismo? ¿Y qué debe hacer antes y después de bautizarse? Lo veremos en el próximo artículo. Pues excelente la lectura, hermano Morales. Agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado durante todo el estudio. La pregunta final, ¿qué veremos en el próximo artículo? Es una introducción para la próxima semana. Hermana de la Rosa. Por ejemplo, vamos a ver
qué necesita saber sobre el bautismo y qué debe hacer antes y después del bautismo. Muy bien. Así es un estímulo para que todos nos preparemos bien. Vemos que los dos artículos lógicamente van enlazados y será un buen complemento para lo que hoy hemos analizado. Pues bien, vamos a hacer el repaso del artículo. Habéis visto que en otros artículos donde hay varios subtítulos, pues a veces hacemos repasos intermedios, ¿verdad? Porque hay cambios de ideas, aunque están relacionadas. En esta ocasión no hemos hecho ningún repaso intermedio, porque en realidad vamos ahora a repasar las ideas centrales del solo subtítulo que hay. La primera pregunta, ¿cuál creéis que debe ser la motivación principal para servir a Jehová y por qué? Hermano Clavero. Pues nuestra motivación principal debe de ser el amor. ¿Y por qué? Porque cualquier otra motivación, como el sentido de obligación o el querer agradar a otros, pues no va a llegar a ningún lugar. Pero el amor permanecerá para siempre y es lo que hará que continuemos sirviendo a Jehová. Es verdad, muy cierto. Una idea más, hermana Morales. También la gratitud. Vimos que el eunuco etíope lo que le motivó fue el amor, pero la gratitud cuando él leyó el pasaje de Isaías y entendió lo que el Cristo había hecho por él, pues eso fue lo que le motivó a bautizarse. Muy bien. Está claro que el aprecio o el agradecimiento está ligado con el amor. Repasamos ahora el subtítulo, ¿verdad? Los diferentes aspectos que hemos tratado. ¿Cómo podemos aprender a amar a Jehová? Que ese es el objetivo que debe tener toda persona que empieza a estudiar con nosotros. Hermano González. Por ejemplo, mediante la creación, no solo observándola, porque también la observan otras criaturas creadas, sino también, como decía el párrafo 6, investigándola, reflexionando en ella, incluso dejándonos maravillar, como vimos en el Salmo 139, 14. Cuando lo hacemos, conocemos mejor a Jehová y espontáneamente lo amamos. Muy bien, gracias. Hermano Vázquez. Y habrá cosas que la creación nos enseña sobre Jehová, pero muchas otras que es la Biblia la que nos revela la verdad acerca de Jehová. Así que valorar y amar la palabra de Jehová, la Biblia, también será importante. Muy bien. Más cosas que no se podéis sentiros libres de incluir más de una, si queréis, en vuestro comentario. Hermana Gil. Sí, también vimos que en la Biblia tenemos relatos de Jesús que contados por personas que los vieron con sus propios ojos. Así que debemos aprender a amar a Jesús porque Él reflejó a la perfección las cualidades de su Padre y así vamos a llegar a querer más a Jehová. Es cierto, muy bien. ¿Otras cosas, hermano Harto? También aprender a amar a la familia de Jehová y esto también sobre nosotros nos pone una responsabilidad y es que debemos hacer sentir al estudiante arropado, querido, amado, formar parte de una familia que es única en este mundo cada vez más desunido. Muy bien. Y hemos visto en el artículo que se hace una distinción, aunque está muy relacionado, entre la familia, nuestros hermanos que constituyen esa familia, y la organización, ¿verdad? Como tal, que Jehová utiliza. Y luego tenemos que desarrollar amor por las normas divinas para poder amar a Dios. Una pregunta más. ¿Cómo nos beneficia meditar en la comparación que encontramos en Lucas 8, del 11 al 15? Que es la que leímos antes, ¿verdad? La semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Hermano Morales. Adelante, cuando quieras. Sí, pues Jesús hizo una comparación muy bonita aquí y no solamente es cuestión de que se la hagan los que se van a bautizar, sino todos en general, ¿no? La clase de corazón que uno tiene. Es decir, lo puedo ablandar un poquito más, le puedo quitar malas hierbas, lo puedo mejorar, porque en definitiva uno es el que tiene la capacidad de qué tipo suelo va a ser. Es verdad. Pues bueno, hemos disfrutado de un artículo de estudio precioso, muy práctico. Como decíamos, esperamos que sea de ayuda para muchas de las personas que están estudiando la Biblia y vienen a nuestras reuniones para que les motive y les ayude a entender que tienen que dar pasos definitivos para dedicar su vida a Jehová y bautizarse, pero también nos ayuda a reflexionar en nuestra dedicación, ¿verdad? Y cómo la estamos cumpliendo después de unos pocos años o muchos años, sin importar el tiempo que haga que nos hemos bautizado. Pues después de todos estos interesantes comentarios, muchas gracias a todos por vuestra participación tan activa y las ideas tan prácticas que habéis presentado. Vamos a concluir la reunión con
la canción final y la oración. La canción es la número 2, que tiene como título Tu nombre es Jehová. Y después el hermano David Canino va a terminar con la oración.